El mundo del misterio. Bueno, vamos a hablar un poco de un caso de primera mano que tengo que contaros y algunas consideraciones sobre este mundillo del misterio, ¿no? La verdad es que llevo algún tiempo sin publicar un post y bueno, pues he estado estudiando un máster en ciberseguridad y me tengo que examinar y esto requiere bastante estudio. He ido retrasando el examen y al final, bueno, pues con la excusa de retrasarlo ni lo estudio ni hago post y esto no puede ser, ¿no? Es un tema que me está quitando mucho tiempo y tengo que solucionarlo pronto, pero bueno, hay que hacer de todo un poco, ¿no? Yo creo que de este tema que os he dicho, del mundillo del misterio, pues lo he tocado en otras ocasiones. Parece que voy a decir siempre lo mismo, pero no es verdad, ya lo veréis. En otras ocasiones he mencionado que el porcentaje de personas a las que le gusta el misterio y temas anejos en España oscila entre un 2 y un 3%. Yo creo que incluso no tanto. Esto lo da muy bien la cifra de seguidores de Iker Jiménez en YouTube o en Twitter, ¿vale? O sea, porque si alguna virtud tiene Iker Jiménez es que ha concentrado o ha conseguido concentrar, pues porque básicamente es la única referencia, digamos, mediática nacional que hay en el mundo del misterio. Los demás, siento decirlo, hacen solo lo que pueden. Pues ha conseguido concentrar, digamos, al menos como usuarios, ¿no? Como seguidores en las redes sociales, a todas las personas que nos gusta el misterio en España. Y no hay más, porque esa cifra lleva muchísimos años sin crecer. Y eso es muy raro en el mundillo de las redes sociales y sobre todo si está soportado por un personaje como Iker Jiménez y toda su carga mediática. Un 2% de la población. En números redondos viene a ser como 1 millón de personas sobre 47 millones, que parece ser que es la población total de España, al menos la última cifra que yo tengo en la cabeza. Esto medido sobre población total, claro está. Si tomamos ese 1 millón de personas sobre población adulta, en activo, con cierta categoría intelectual, etcétera, el porcentaje es mucho mayor, lógico. Yo no conozco a ese segmento de población, como es obvio, pero sí conozco una muestra significativa. Conozco ya mucha gente relacionada con el misterio, con los cuales pues he tenido trato personal. Y he de decir que este mundillo del misterio ya no es el que era, ¿vale? Ha cambiado mucho. Es gente intelectual, preparada, universitaria. Frecuentamos charlas, conferencias, presentaciones de libros y todo un sinfín de pequeños eventos culturales de los que, paradójicamente, se está descolgando el gran pope del misterio del que hemos hablado, ¿no? El mencionado Iker Jiménez. Iker ya no escribe libros, ha sido un mal escritor. Y su mejor época era precisamente cuando escribía esos libros del misterio, ¿no? Que bueno, pues estaban escritos un poco así a la virulé, pero eran buenas recopilaciones. Yo tengo un par de libros de misterio de Iker, 100.000 kilómetros tras el misterio y el de las Urdes, me parece. No sé si algún otro más. Ya digo que son libros escritos, pues aquí te pillo, aquí te mato, pero son muy buenos libros recopilatorios. O sea, no tienen calidad literaria, ¿vale? De hecho, Iker Jiménez es un mal escritor de novelas, como se demostró con la novela de Camposanto. Él mismo lo ha reconocido en varias ocasiones. Pero esos libros recopilatorios de sus viajes, sus cuadernos de campo, sus investigaciones con el misterio, son buenos, esos hay que leerlos. Incluso su mujer, bueno, pues tampoco es que sea una escritora excelente, Carmen, pero sí tiene un buen par de libros sobre misterios de la iglesia y exorcismos y tal, que no es malo leerlos, son dos buenos libros de referencia sobre ese tema concreto, ¿vale? Y decía efectivamente que el mundo del misterio pues ha cambiado, y ha cambiado mucho, y además para bien, ¿no? Es decir, yo frecuento últimamente pues
voy a todas las que puedo, ¿no? Presentaciones, conferencias, etcétera. También hay que decirlo, somos 4 gatos, excepto las del grupo EPTA. Y es todo aquí en Madrid, hay cosas fuera de Madrid, pero pocas. Y salvo las del grupo EPTA, que son aquí en Madrid, pues que nos juntamos allí ciento y la madre, porque se trae a muy buenos conferenciantes. Pues en otras, sí, son buenos conferenciantes, pero chico, vamos 4 gatos. Es decir, es que esto de la cultura... Y oye, qué gusto da la gente del misterio, qué saber estar, qué cultura, cómo se hacen las preguntas, con qué educación, respetando tiempos, sin cortar a nadie, como se hace en Cuarto Milenio, por ejemplo. Es otro mundo, ¿no? Por ejemplo, las conferencias de la Silla de Galdós, presentadas por Javier Sierra, aquí en la Casa de Fieras del Retiro, en Madrid. Pues yo os animo a los que tengáis la oportunidad de ir a todas las que podáis, ¿no? Es otro mundo, es otro nivel, se nota otro aire, otro ambiente, otra gente. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. En fin, pues el misterio es que siempre ha sido cultura, con una O delante, como dice Javier Sierra. Muchos grandes autores intelectuales, pues cuyos libros adornan ya mi extensa biblioteca, han escrito y teorizado sobre el misterio, ¿no? O sea, no son los misteriólogos profesionales, pero grandísimos intelectuales han hablado de misterio, y mucho, y bien. Por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, Fernando Sánchez Dragó, Jacobo Grinberg, José Silva, Juan Atienza, Carl Gustav Jung, Juan Ignacio Cuesta, José Miguel Gaona y un largo etcétera en lengua castellana, o española, mejor dicho, que, bueno, pues han teorizado sobre el misterio. Es decir, últimamente estoy leyendo uno de Alejandro Jodorowsky que se titula Metagenealogía. Es un libro que tiene que estar en toda la biblioteca de alguien que se diga a sí mismo que es un seguidor del misterio y que es un estudioso del misterio, y además lo tiene que leer. O sea, la genealogía, todos los misterios relacionados con el árbol genealógico, etcétera. Este hombre los ha catalogado y los ha estudiado a fondo, sacando de allí además enseñanzas para la terapia, para la psicoterapia, etcétera. Y qué decir del ya desaparecido Fernando Sánchez Dragó. Es decir, prácticamente todos sus títulos. Él no ha escrito novelas. Sánchez Dragó escribía ensayo, y todo relacionado con los temas que a él le preocupaban, que era básicamente que se tenía que morir, como nos tenemos que morir todos, y no sabía cómo encuadrar eso en su percepción ontológica, ¿no? Como dice Santiago Vázquez, en las coordenadas espacio-temporales donde él vive. Él está aquí, como estamos todos, ¡pum!, hemos aparecido aquí, estamos aquí plantados en este planeta, y resulta que después de unos años de idas, venidas, estudios, que me tengo que morir. ¿Y qué hago? Y eso es lo que él nunca llegó a entender. Luchó contra ello, con el elixir de Dragó, las maneras de tratar de alargar la vida, el exprimirla al máximo, de estar trabajando hasta el último minuto. Murió delante del teclado, se desplomó delante del teclado escribiendo un texto. Entonces, pero él nunca, jamás supo integrar el hecho de morirse en lo que es su vida. Y eso era básicamente porque no tenía creencias religiosas. Eso es una opinión mía y un parecer mío, ¿vale? No pretendo que se comparta por una mayoría de los que me escucháis, pero yo creo que un poco iban los tiros por ahí. Este hombre al final era un materialista, es decir, por mucha capa espiritual, intelectual que tenía, que de hecho la tenía, O sea, el hecho de ser un materialista no quiere decir que no tuviera inquietudes espirituales, pero él al final, en su concepción íntima del ser, ¿no? De la persona humana, del hombre, bueno, pues al final,
Pues es duro decirlo, pero yo creo que lo que pensaba era que te morías y adiós. Fundido en negro y otra cosa. Y claro, pues eso es muy duro, sobre todo cuando se tienen 80 y tantos y se ven las orejas al lobo. Creo que a lo sumo, pues él pensaba que por todo lo que había leído de filosofías orientales y orientalizadoras, ¿verdad? Pues quizá un sustrato espiritual pudiera desprenderse del cuerpo y habitar en no se sabe qué tipo de Hades o de mundo, inframundo, lugar telúrico, plutonía o vaya usted a saber el qué, pero bueno, pues él al final yo creo que eso era lo que le angustiaba. En fin, pues todas estas personas que os he dicho, por no hablar también de innumerables sacerdotes exorcistas, ¿verdad? Esto se ha hablado poco de ellos, no en mi web, que he hablado mucho, pues que nos han traído el misterio real, palpable, en estado puro y sin anestesia, y a los que no se presta la atención que merecen. Por cierto, y hablando del tema del exorcismo, ni se os ocurra ir a ver la película de Russell Crowe sobre exorcismos, creo que interpreta, creo que al padre Gabriele Amorth, ¿sí? el difunto exorcista del Vaticano. Es mala, pero mala. Parece de la factoría Marvel. Nada que ver con lo que es la problemática del exorcismo, nada que ver con la biografía del padre Amorth, y está llena de errores por todos los lados. Pero bueno, yo lo fui a ver al cine. Siguiendo con lo que nos ocupa, cada vez observo con más frecuencia un fenómeno creciente, y es el de la aparición. Lo he dicho ya más veces, pero bueno, es que este tema no deja de preocuparme, ¿vale? Porque no dejan de aparecer más podcasts relacionados con el mundo del misterio. Hay cientos ya, cientos, por no decir más de 1000, pero cientos seguro. Hay mucha gente joven metida en este mundillo y me parece muy bien que a la gente le guste el misterio. O sea, el millón del que hablábamos antes al principio, pues evidentemente de ahí tiene que salir gente, ¿no? Y algunos de ellos, oye, que hacen unos podcasts, al menos en cuanto a la factura técnica, impecables, ¿no? Pues cada vez los podcasts de misterio se hacen y se graban con mayor sofisticación técnica, ¿no? De esto no me cabe duda, ¿vale? Se respetan las periodicidades de los programas, los compromisos adquiridos con los oyentes, y no como el de cierto autoproclamado gurú del misterio que hay por ahí. Y todo esto sin ningún tipo de beneficio económico, ¿no? Otra cosa a resaltar, al revés, con un coste no pequeño en dinero y sobre todo en tiempo. Yo soy un vulgar aficionado, que tengo mi web y, en fin, yo lo único que puedo aportar es los libros que leo, mis propias ideas y plasmarlas aquí lo mejor que pueda. No hay nada más, o sea, no... Esta es toda la cera que arde, y esto cuesta dinero, es decir, mantener dos webs, el Elementor, el no sé qué, los sitios, ¿no? La cripta de johnd.es, eso cuesta un dinero todos los años. Bueno, yo que soy el último mono y un aficionado, esto cuesta 500 pavos al año. O sea, si luego ya tienes un podcast en plan, ¿qué te digo yo? Más profesional, con aparataje, con periodicidad, bueno, pues el coste se multiplica, ¿no? Y en este contexto, que es lo que yo os quería comentar, pues todos los días me vienen recomendaciones de amigos del misterio para que escuche tal o cual podcast, tal o cual episodio que promete ser la bomba. Si entramos en iVoox, observaremos que los podcasts dedicados al misterio son, como os he dicho antes, cientos, ¿no? Y me consta que hay algunos de ellos muy buenos. Yo, de hecho, de las recomendaciones que me traen, pues oye, algunas son buenas, no te digo que no. Pero el problema de toda esta exuberancia de programas, pues es la falta de calidad de la mayoría de ellos, ¿vale? Sobre todo en lo que se refiere a contenidos, ¿vale? O sea, no tanto en la factura técnica, que ya digo que a poco que te lo tomes un poco en serio y
y te dediques a ello, pues te sale un programa casi profesional, ¿no? Es decir, para comunicar lo que llevas dentro, para conectar con otras personas y transmitirles lo que estás pensando, hace falta tener un don especial, ¿eh? Es verdad que hay técnicas que se pueden trabajar, porque al final todo en esta vida se puede aprender, eso es cierto, ¿no? Con mayor o menor esfuerzo. Yo siempre tomo como ejemplo en este tema de ponerse delante de un micrófono a Antonio Joseales. Este es un periodista, los que tengáis mi edad lo conoceréis y los que no, buscarlo en internet. Es un periodista que se especializó en periodismo del misterio. Era una especie de Iker Jiménez de la época. Era el Iker Jiménez de los 80, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que yo os invito a intentar oír alguno de sus programas, ¿no? Buscarlo en YouTube o en iVoox, la grabación de alguno de sus programas radiofónicos. Antonio Joseales solo tenía dos cualidades, nada más. La primera, una buena voz radiofónica, eso es imprescindible, o sea que yo lo siento, pero cuando te pones delante de un micrófono, si eres gangoso, mejor no te pongas, que hable otro. Tienes que tener cierta voz radiofónica, ¿vale? Una voz que sea relativamente agradable a cualquiera que la escucha, ¿no? Es verdad que si no tienes esa voz, se puede entrenar, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? O sea, si tienes voz de pito, gangoso, lo que sea, olvídate. Pero muchas personas tienen voces agradables y perfectamente utilizables en la radio. Y un podcast, al final, es como hacer radio en diferido, ¿vale? La otra cualidad y la más importante, bueno, pues es el don de la palabra, ¿no? Es decir, dado un tema cualquiera, en este caso el mundo del misterio, ovnis, fantasmas, conspiración, cualquiera. Bueno, pues es la capacidad de hablar de este tema con soltura y sin titubear durante por lo menos un par de horas. Con eso es suficiente, ¿vale? Es decir, pero ojo, hay que rellenar las 2 horas. Con lo cual hay que tener memoria retentiva de datos, no usar muletillas, ni empezar con carraspeos, ni decir, ni utilizar lugares comunes. Yo los uso, yo no soy ningún experto, pero es porque eso además lo nota mucho el oyente y pierde interés. Antonio Joseales le bastaba tener un folio escrito por una cara con 8 o 10 frases puesto sobre la mesa sobre el tema a tratar, por ejemplo ovnis, y te hacía un programa de 2 horas extraordinario con un folio. Hoy en día no existe en los 1000 podcasts que tiene el misterio no hay nada parecido ni remotamente a Antonio Joseales. Quizá el más parecido sea el propio Iker Jiménez. Y a la vista está lo que ha rentabilizado esa habilidad, ¿eh? Ojo que el que tiene ese don tiene un tesoro, ¿vale? Luego hay otro tema que me produce disonancia cognitiva. Sé que me repito, que ya lo he mencionado varias veces, pero no me queda otro remedio que volver sobre ello porque sinceramente no lo entiendo. Y cuando no entiendo una cosa tengo que reelaborarla muchas veces desde muchos puntos de vista hasta que por fin lo pillo, si es que lo pillo, ¿no? Vamos a ver, esto del misterio está claro que es una cuestión de creencias. Si se quiere, de fe, pero de creencias. Es decir, esto te lo tienes que creer. Creo que tener fe en el misterio y gustarte el misterio van casi de la mano, ¿eh? Hasta ahí creo que casi todos estamos de acuerdo. Puedo entender que haya gente que le interese el misterio desde un punto de vista sociológico, antropológico, como objeto de estudio, pero sin creer en él. Y aquí entraría Pablo Vergel o algún otro, y yo no tengo claro que al 100% que Pablo Vergel no crea en determinados aspectos del misterio. Pero en cualquier caso estamos hablando de una minoría. Se puede entender también que hay, pues como dice Iker Jiménez, periodistas especializados en el misterio, que es donde él se autoencaja. Es decir, profesionales del periodismo que igual que se han podido especializar en deportes, sucesos o prensa del corazón, pues han caído en el misterio como el que ha caído en medio de un sembrado porque se ha tropezado. Este sería, por ejemplo, el caso de Carmen Porter. Pero nuevamente estaríamos hablando de una minoría. Lo que me causa estupefacción
es observar una serie de misteriólogos que ya no entrarían, pienso yo, en ninguna de estas dos categorías anteriores. Ni serían periodistas, ni sociólogos o antropólogos, sino simplemente, pues eso, misteriólogos, ¿no? Pero que no creen en el misterio, haciendo del misterio su vida e incluso su manera de ganar dinero profesionalmente. Pues resulta que no creen en el misterio. Esto es algo, digo, que no lo comprendo porque no me encaja, porque sinceramente, o lo comprendo muy bien, ¿no? Porque sinceramente, si no crees en el misterio, se me hace muy cuesta arriba que te pueda gustar el misterio, y más para convertirlo en tu vida profesional. En fin, a la mayoría de la gente no le gusta en el misterio, ni le gusta el misterio ni cree en él. Es decir, somos una minoría, como hemos dicho antes, el 1.000.000 sobre 47 millones. Es un pequeño porcentaje de la población. Para el resto, ponerse a hablar de fantasmas, del Yeti, de ovnis es aburrido y un verdadero suplicio. Yo lo sé, porque cuando hablo de misterio con familiares o amigos, te siguen el rollo 5 minutos, y no más. Y luego se hartan y se pasa a otro tema. Sencillamente porque el mundo del misterio les resbala. Eso no es ni bueno ni malo. Por eso pienso que debe ser duro para estos presuntos misteriólogos hacer de tripas corazón y hablar todos los días de cosas en las que no creen en absoluto. En este apartado entrarían David Cuevas, Manuel Carballal o Juanjo Sánchez Oro. Pero hay muchísimos más, de hecho son la inmensa mayoría de los comunicadores del misterio, incluidos los de los podcasts infinitos que hay en iVoox. A ver, creo que en esta vida hay que tener cierto grado de coherencia. Deberían ir parejos. Qué pretensiones las mías, claro. Las creencias con los intereses. Si a mí no me interesa el misterio, es porque muy probablemente no crea en él en absoluto, y viceversa. Si no creo en el misterio, ¿por qué iba a demostrar demasiado interés? Salvo quizá por un interés bastardo para desacreditarlo. Por eso los investigadores escépticos han despertado siempre en mí una desconfianza absoluta, ¿vale? No necesitamos a escépticos profesionales. Yo soy lo suficientemente profesional y lo suficientemente escéptico como para saber si me la están colando en un caso, ¿vale? Y lamentablemente, las nuevas generaciones que se tragan doctrina política por toneladas y hacen casi cualquier cosa que les dicte la televisión o las redes sociales, luego resulta que son ultra escépticos de temas que desconocen, pero de los que hablan sin parar, porque hablar es gratis, claro. Vuelvo a decir lo que decía en mis primeros posts. Para entender de misterio hay que entender de muchas cosas. Hay que tener una carrera universitaria, hay que saber de muchos temas anejos, filosofía, antropología, sociología, psicología, de ciencias y de 1.000.000 de cosas más, y aún así se puede meter la pata y patinar muy fácilmente. Por ejemplo, se habla mucho de Jung sin tener ni idea de su forma de pensar. Se le pone de pantalla para explicar, por ejemplo, la naturaleza psicológica del fenómeno ovni. Es normal que Jung piense así, porque Jung era un materialista puro y duro, no creía en nada espiritual. Esto lo he dicho más veces, pero lo recalco. Creía que todo estaba dentro del cerebro y que no hay ningún misterio en nada. Todo eso de los arquetipos, el inconsciente colectivo, etc., no son más que herramientas psicológicas que él desarrolló como marco para el tratamiento de sus pacientes. Punto. No existen realmente. No hay ninguna realidad, por ejemplo, detrás del concepto de arquetipo. Si un fenómeno, por ejemplo, el fenómeno ovni, deja rastros reales en instrumentación real, como radares, cámaras, vídeos, telémetros, etc., entonces es un fenómeno real. Si anda como un pato, habla como un pato y se comporta como un pato, pues a lo mejor es un pato. No hay más discusión, no hay más que hablar. Si el fenómeno ovni es corroborado por el testimonio de testigos de alto nivel y confiables, tales como pilotos, militares, controladores aéreos, etc., es que el fenómeno es real y no hay que darle más vueltas, ni más teorías, ni más nada. Efectivamente, podremos discutir si son naves de otro planeta o seres interdimensionales, pero no están en nuestras cabezas, no son fabulaciones. Es un fenómeno real, en el sentido aristotélico de la realidad, es decir, palpable, tocable, fotografiable, tangible, que le das una patada y devuelve el golpe. Bueno, pues estamos asistiendo a una interminable ceremonia de la confusión en el mundo del
del misterio, donde se afirman las teorías más peregrinas sobre la realidad, como por ejemplo la teoría de la distorsión del ufólogo José Antonio Caravaca, donde viene a decir que, bueno, si bien admite un trasfondo real, que menos, te lo está diciendo la Marina de los Estados Unidos y el Pentágono, que si bien hay un trasfondo real del fenómeno, o al menos yo he querido entender eso, en su ciertamente confusa teoría, porque me he leído los 2 ladrillos que ha escrito y, en fin, hay que echarle valor. Bueno, pues José Antonio pasa a aseverar inmediatamente que ese objeto real, o que él dice que es real, claro, cómo no, interacciona con la mente del observador, haciéndole proyectar cosas que no ve, fabulando otras, en fin, que todo esto está muy bien, pero hacen falta pruebas. Sí, señor, las malditas pruebas. Y si no las tenemos, pues estamos teniendo una ocurrencia, un brainstorming, que está muy bien como método de análisis, pero que no nos permite concluir nada serio. Si yo tengo un testigo que afirma haber visto un cubo volador que se posa en tierra con 3 patas telescópicas y sale una escalerilla de aluminio, pues podrás poner en duda la idoneidad del testigo y sus facultades sensoriales, sin duda. Pero si el testigo es fiable, si el testigo es digno de confianza, y no hablemos si hay más de un testigo, y no hablemos si aporta pruebas indirectas, es que ha visto un cubo volador con patas telescópicas, por muy absurdo que nos parezca. Por muy absurdo que nos parezca. Podremos luego decir que si ha participado en un experimento con psicotrópicos y tal, eso habrá que demostrarlo. Y ahora, para que esto no sea tan teórico, os voy a poner un ejemplo de fenomenología paranormal acontecido en mi propia casa y con un familiar. Es decir, no estoy teorizando sobre el trabajo de otros y sobre los casos de otros, ¿no? O sea, todo me he enterado hace unos días. El familiar es mi hija mayor, que ya no vive en mi casa porque está casada y trabaja y vive fuera de Madrid. Pero hace unos días me estuvo comentando determinado fenómeno paranormal del que ella ha sido testigo. He de decir que solamente ella lo ha visto. Solamente ella ha sido testigo. Según me relata, ha observado en mi casa cómo una gota de líquido, de lo que parece ser agua, cae de la parte superior de las puertas interiores de la casa. La casa tiene varias puertas interiores, bueno, pues en todas ellas ha visto caer esa gota. Bueno, pues procedo a interrogarla como cualquier otro testigo y aquí el resultado. Le pregunto, ¿en cuántas puertas interiores de la casa lo has observado? En todas. ¿Desde cuándo observas este fenómeno? Desde hace años. ¿Con qué frecuencia se presenta el fenómeno? ¿Diaria, semanal, mensual? Ella responde, prácticamente a diario, al menos una vez por semana. ¿Lo has observado en la puerta de entrada de la casa? Y dice, no, ahí no, porque está cerrada. Continuamos el interrogatorio. ¿Has notado alguna fenomenología acompañante? Ruidos, silencios, olores, sombras, presencias, etcétera. No. ¿Lo percibes como algo bueno o malo? No, algo neutro. ¿La gota llega a caer al suelo? No, a medio camino desaparece. ¿La gota tiene algún color? Sí, tiene un color oscuro, no es exactamente transparente. ¿Te ha dado miedo, te ha perturbado de alguna manera? Y me contesta, no. Bueno, añadir que ningún miembro de la familia ha visto este fenómeno, solo ella. Daros cuenta de la asombrosa cantidad de veces que ha sucedido esto. Una de las características de los fenómenos paranormales es su escasísima frecuencia. Un fantasma se aparece una vez en la vida. Un poltergeist, un muy corto periodo de tiempo. Los fenómenos que he tenido la oportunidad de observarlos yo han sucedido, observo alguno que ya he comentado por aquí, pues han sucedido una vez y se acabó. Esto de la gota oscura tiene casi más frecuencia que las apariciones de Medjugorje. Hice una pequeña investigación y bueno, pues rebuscando por internet y consultando con el mundillo del misterio que yo conozco,
Pues he de decir que las respuestas fueron decepcionantes. Que hay un espíritu que quiere llamar la atención, un posible alma del purgatorio, que es inofensivo, que busca quizá alguna oración, en fin, pues lo de siempre, ¿no? Respuestas que lo dicen todo y no dicen nada. ¿Qué es un espíritu? Bueno, pues está claro, ¿no? Algo espiritual es, sin duda. No es un fenómeno físico porque solo lo ve una persona. Está en un plano ontológico distinto del nuestro, eso está claro. Esas coordenadas espaciotemporales del fenómeno no son accesibles por todo el mundo, solo por una persona hasta el momento. ¿Quiere decir esto que mi hija tiene cualidades de paragnosta? Es posible que sí, pero no es seguro. Es decir, a ver, ver un fenómeno paranormal no te convierte en paragnosta. Yo los he visto y no lo soy. Pero verlo casi todos los días durante años, pues yo creo que puede que sí, ¿no? En fin, sentiros libres de opinar sobre este tema en los comentarios de iVoox, porque yo prometo contestar a todos. La verdad es que este caso me parece sorprendente. Está claro que solo es la testigo la única que lo ve, pero también es cierto que está ligado a una casa, a la mía. Es decir, el fenómeno no viaja con la testigo, está aquí en mi casa y solo lo ve ella. En fin, para rematar el tema he pensado lo siguiente: es posible que el fenómeno efectivamente tenga que ver con una fractura telúrica, dado que donde está construido mi edificio hay muchas aguas subterráneas. De hecho, y a pesar de lo que ha crecido este barrio, lo que se ha construido, etcétera, muchas veces se siente humedad, ¿vale? Huele a humedad. Está claro que hay corrientes subterráneas de agua. Esto, según los que saben de estas cosas, puede producir perturbaciones. A ver, esto es extensísimo, le daría muchísimo para hablar, pero pueden producir perturbaciones en las líneas de fuerza del campo electromagnético de la Tierra, ¿vale? Eso es una de las primeras teorías que hay. Esto desde un punto de vista científico, porque desde el punto de vista paracientífico puede acarrear la presencia de entidades. Esto viene muy bien en un libro, en el libro Domoterapia de Luz de Ferran Renau, libro que os invito a adquirir y leer. Los fenómenos telúricos ocurren en esta dimensión física, ¿vale? Eso está claro. Pero esta es la gran diferencia, esto es lo que caracteriza a los fenómenos telúricos: sus alcances llegan al conjunto de todos los cuerpos aurales. Y lo mismo sucede con la energía electromagnética. Existen almas sombrías, desencarnadas, que residen o itineran en las viviendas, así como personas que son parasitadas sin saberlo por entidades del mismo tipo, ¿vale? Esto es así, todos lo sabéis. Existen también antiguas maldiciones de brujos desaparecidos hace miles de años, o marcas de odio, o sea, la famosa teoría de la impregnación, ¿no? Que persisten a través de los siglos. Pues todo, absolutamente todo, queda impregnado y tal. Esto es la teoría clásica de la impregnación, lo bueno y lo malo. La memoria de estos lugares queda vigilada además, o puede quedar vigilada, por los llamados ángeles de la sombra, que ya en algún próximo post hablaremos de ellos. Sí, es cierto, las entidades espirituales existen y algunas de ellas son muy patógenas y muy frecuentes. Y si son patógenas, su presencia debe de ser detectada. El mal dormir o las continuas pérdidas de energía, esto de me levanto cansado, no sé qué me pasa, me han dado una paliza, o por ejemplo los miedos infantiles recurrentes, son producidos por la presencia de estas entidades y no se remediarán aunque se realice un buen trabajo acerca del telurismo o el electromagnetismo de la zona, ni tampoco se remediarán porque situemos con precisión los cruces de redes planetarias, ¿no? Como la red Harman o la red Curry. En fin, esto lo trataremos más en profundidad porque tiene tela. Este es un tema, este fenómeno paranormal que ha ocurrido en mi casa, que pues tengo todavía abierto y en estudio. Creo que va a traer más cola de lo que parece. Para finalizar, en 2 ocasiones he puesto aceite exorcizado en la parte superior de todas las puertas interiores de mi casa. ¿Tendrá esto algo que ver con el fenómeno? Pudiera ser. La coincidencia espacial es absoluta. Es el mismo sitio.
Es posible que incluso rizando el rizo este fenómeno, en lugar de ser un aporte, que es lo que parece a la luz de la parapsicología clásica, sea una aparición espectral. Pues me inclino más por lo segundo, porque el aporte, como la palabra indica, es algo que se te aporta, que se te da, por así decir, que se te añade. Aparece de la nada, pero se queda. La gota cae, desaparece en la nada, como si pasara a otra dimensión, es decir, sale de la nada, aunque desde un lugar muy concreto, y desaparece en la nada. No hay, pues, aporte. Y sí parece algo espectral, ¿no? Como si esta casa, este edificio, estuviera superpuesto a otro tiempo que se manifiesta de vez en cuando. Está también la naturaleza oscura de la gota que cae, que por ahora no tengo ninguna teoría sobre eso y es un absoluto misterio. En fin, doy por finalizado aquí el asunto de este fenómeno que os he relatado y que en cuanto tenga novedades volverá a salir por aquí. Creo que el tema de la domoterapia y el telurismo merece uno o varios posts más extensos que probablemente serán los próximos que haga. Quiero finalizar este pequeño paseo por ciertas consideraciones acerca del mundo del misterio, deteniéndome en un error importante que se comete en este mundillo. Hace unos días tuve la oportunidad de escuchar una conferencia y la presentación de un libro titulado ¿Por qué mirábamos las estrellas?, de Antonio Pérez Verde, editorial Cálamo. La presentación estuvo a cargo de Javier Sierra en la Casa de Fieras del Parque de Retiro de Madrid. Como os he comentado al principio, ¿no? A los que seáis de por aquí os invito a asistir a esas conferencias. El libro es excelente, y yo os animo a comprarlo. Yo lo hice y me lo firmó el propio autor, pero leyéndolo descubrí un vicio oculto que tenemos todos los que nos dedicamos al misterio. El autor, que es experto, es ingeniero, es experto en arqueología, en astronomía, en civilizaciones prehistóricas, es un estudioso, una persona preparadísima, viene a decir en el libro que, bueno, pues en muchas pinturas rupestres pues están simbolizadas las constelaciones, lo típico, ya sabéis, Orión, las Pléyades, la Osa Mayor, etcétera. Yo no digo que no, ¿vale? Viene a decir también que en determinadas construcciones, como pueden ser las pirámides, Stonehenge o determinados domos prehistóricos de la península ibérica, bueno, pues no son otra cosa que sofisticados calendarios astronómicos. En fin, basa esta afirmación en algo razonable, como que los primitivos agricultores, estamos hablando de hace más de 10.000 años, ¿vale?, usarían estas construcciones megalíticas, ¿no?, como un recordatorio en piedra de cuándo deberían plantar la cosecha, cuándo deberían recolectar esa cosecha, regar, etcétera. Bueno, permitirme que yo sea algo escéptico, porque creo que aquí termina la razonabilidad del planteamiento. Estamos hablando de gente que apenas había salido de las cavernas o que incluso seguían en ellas, en gente que pensaban que la Tierra era un objeto plano, que desconocían la rueda y que desconocían, por supuesto, la escritura, ¿vale? Que no tenían en absoluto ningún conocimiento de matemáticas más allá de unas cuentas rudimentarias con palos y piedras. Gente cuya supervivencia estaba amenazada a diario. Gente que con frecuencia se veían obligados a practicar el canibalismo simplemente para sobrevivir, como se ha demostrado en los yacimientos de Atapuerca. Escenas terribles en esas oscuras y malolientes cavernas donde se procedía a asesinar a niños, ancianos y personas débiles para que los más fuertes sobrevivieran. Esa era la realidad, Y bueno, y pensar que en este estado de cosas esta gente dijera, me voy a dedicar a construir computadoras astronómicas en piedra. No sé leer ni escribir, estoy al borde de la inanición la mayoría de los días del año, pero voy a calcular con precisión la fecha de los solsticios y los equinoccios. No sé, a ver, no digo que sea imposible, pero me parece improbable. Los misteriólogos tendemos a proyectar. El astrónomo ve astrónomos por todas partes, el matemático ve matemáticos y avances en las matemáticas por todas partes, y el misteriólogo ve civilizaciones ancestrales y alineaciones con Orión en todos los sitios. Creo, la verdad es que esos conocimientos que sin duda tenían los civilizaciones primitivas, bueno, pues se fueron adquiriendo
por los hombres de las cavernas, primero en las cavernas y luego en el Neolítico, bueno, pues fue el resultado de siglos de observaciones, elucubraciones, ensayo y error, ideas felices, tíos inteligentes que se les encendía la bombilla, o sea, sin duda veían en el cielo algo importante, y no dudo que quisieran, como si dijéramos, pues hacerle una foto en piedra o algún tipo de representación para dejar a las futuras generaciones. Lo demás son especulaciones sin fundamentos o directamente tonterías como esa de que la Gran Pirámide se construyó en 20 años y sin despeinarse. En fin, no voy a alargar más este post porque ya creo que llevo un rato. Espero que os haya gustado y a ver si no pasa mucho tiempo hasta el siguiente.